Entre tanto, el presidente Donald Trump cumplió sus amenazas comerciales al imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de sus vecinos Canadá y México, además de otro arancel del 10% para los productos de China. María Camila Delgado, ¿qué han dicho estos países? Buenas tardes, pues responderán con la misma moneda nuevos aranceles para Estados Unidos. Canadá ya dijo de cuántos serán estos impuestos, 25%, lo mismo que Washington le impuso, lo que se traduce en unos 155.000 millones de dólares. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones a su secretario de Economía para poner en marcha medidas arancelarias. Y China, aunque no se conoce aún cuáles serán esas represalias, se advirtió que vendrán. Recordemos que Donald Trump inicia esta guerra comercial para de cierta manera obligar a Canadá y a México a actuar en materia migratoria, pero también en un intento para frenar el tráfico de fentanilo, pues para Washington los carteles mexicanos fabrican el opioide a partir de precursores químicos que adquieren en China. My favorite word. Tariff. Donald Trump lo dejó muy claro, su palabra favorita es arancel. Estamos pensando en un 25% para México y Canadá porque están permitiendo el ingreso de una gran cantidad de personas. Canadá también es un país que abusa mucho de la droga, por lo que una gran cantidad de personas pueden ingresar al país y también puede ingresar fentanilo. Y eso que pensaba lo hizo realidad. Productos como electrodomésticos, frutas y verduras provenientes de México al entrar a Estados Unidos deberán pagar un impuesto adicional. Sin embargo, la Casa Blanca, al justificar esta medida arancelaria, hizo una fuerte acusación. Los carteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos carteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos. Un pronunciamiento que no cayó muy bien, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que negó la acusación, anunció que su país también responderá con la misma moneda. Medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de sus intereses. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. Ya los empresarios y consumidores mexicanos en zona de frontera se preparan para el impacto. Claro, le va a pegar muy duro a toda la industria maquiladora porque toda la industria maquiladora es la que exporta y nuestro principal socio comercial aquí en México es Estados Unidos. Nos va a afectar bastante porque nuestra economía depende el 80% de Estados Unidos, se puede decir. Que el llevar a cabo esta estrategia de los aranceles pues pudiera generar al menos una desaceleración económica y en el peor de los casos hasta una recesión. Canadá tampoco se quedó de brazos cruzados, también aplicará aranceles a Estados Unidos del 25%. Aranceles inmediatos sobre productos estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares canadienses a partir del martes, seguidos de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de 125.000 millones de dólares canadienses. Analistas advierten que de mantenerse los aranceles, Canadá podría entrar en recesión en 6 meses. Sin duda, esto va a hacer subir los precios de los alimentos. Creo que afectará a todos los canadienses porque obtenemos muchas de nuestras frutas y verduras frescas de Estados Unidos. También creo que va a dañar la economía estadounidense porque aquí en Ontario fabricamos muchas piezas de automóviles. Vendemos a Estados Unidos, ellos fabrican automóviles. Ahora los automóviles van a ser más caros. Por su parte, China también prometió represalias contra los aranceles del 10% impuestos por Washington, enfatizando que llevará el caso ante la Organización Mundial de Comercio y señalando que las tarifas socavarán la futura cooperación en materia de control de drogas. Donald Trump ya respondió a Canadá, dijo a través de su red social Truth Social, abro comilla, no necesitamos nada de lo que ellos tienen, tenemos energía ilimitada, deberíamos fabricar nuestros propios coches y tenemos más madera de la que jamás podremos utilizar, cierro comillas, insistiendo en su idea de que Canadá debe convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Expertos en el mundo ya analizan las medidas del presidente Trump y coinciden en que el impacto lo sufrirán los consumidores. Está jugando a la ruleta rusa con la economía mundial. Nos encaminamos hacia la pérdida de empleos, la inflación, el aumento de los precios, la desestabilización y la incertidumbre. Las cifras son claras. Se espera que el PIB mundial disminuya.
Es una guerra comercial en la que todos pierden, los hogares estadounidenses, canadienses y mexicanos. El Tax Policy Center acaba de publicar un análisis que sugiere que después de impuestos, los ingresos de los hogares estadounidenses podrían caer un 1%. El gasto anual de un hogar estadounidense promedio aumentará en aproximadamente $2.600, cuando el promedio de ingreso anual está entre $30,000 y $50,000. Es un aumento bastante significativo. Por eso el primer ministro canadiense Trudeau dice que los consumidores estadounidenses van a sufrir. Frente a este tema, ya también hay reacción de la Unión Europea. El bloque que dice que espera evitar un conflicto comercial con Trump mediante la negociación, pero promete una respuesta firme si Donald Trump aplica aranceles. Pues María Camila, para ahondar en el panorama internacional y las repercusiones también de las medidas arancelarias de Estados Unidos a Canadá, China y México, a esta hora establecemos contacto con Lila Abed, quien es la directora del Instituto México del Wilson Center, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos e influyentes de Estados Unidos. Bienvenida, Lila, a Noticias Caracol, y comienzo inmediatamente por preguntarle y por hablar sobre los efectos de las medidas arancelarias. Se habla también de una posible recesión económica en los países a los que se les está imponiendo la medida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela y Alejandra. Así es, se viven momentos muy turbulentos en la región de América del Norte, una región que cuenta con cadenas de suministro regionales sumamente integradas, interdependientes, y por ello el anuncio de la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a sus dos aliados comerciales, a sus socios comerciales más importantes, marca un declive importantísimo para el futuro de la relación México y Estados Unidos y también del futuro de la región de América del Norte ante la revisión del Tratado de Libre Comercio que se va a realizar este año y el próximo. Creo que es importante mencionar y subrayar que la imposición de aranceles, y me voy a enfocar en el caso de México, tiene consecuencias inesperadas, tiene daños colaterales, incluso puede sofocar hasta cierto punto los objetivos del presidente Donald Trump. El hecho de que un arancel de 25% se le imponga a todas las importaciones mexicanas que llegan a Estados Unidos no solamente incrementará el costo de los productos, de la comida, de otros productos cotidianos que consume el ciudadano estadounidense, pero en México, como bien ya se había mencionado antes de mi participación, puede causar una recesión económica y por ende podría incluso impulsar a más migrantes a tratar de ingresar a Estados Unidos por la falta de empleo, por la falta de crecimiento económico, y esto de nuevo podría tener pues una implicación muy fuerte debido a que los aranceles impuestos a México tienen unos ángulos adicionales, que es frenar el flujo migratorio a Estados Unidos, pero también combatir el flujo del fentanilo y combatir a las organizaciones criminales. Creo que en este comunicado que hace la Casa Blanca sobre lo que ellos consideran la alianza intolerable del gobierno de México con los cárteles, va a cuestionar, va a prohibir la futura cooperación en materia de seguridad entre ambos países, y el gobierno de México lo están ligando con el crimen organizado. Creo que se vienen desafíos muy fuertes, sí, y creo que los productos en toda la región van a sufrir sumamente, van a sufrir mucho. Doctora Lila, usted hablaba de daños colaterales. ¿Estos daños podrían tocar al mismo Trump? Es decir, ¿la propia economía estadounidense podría verse afectada con la medida que desató una guerra comercial prácticamente? Y si es así, ¿de qué manera? Pues mira, creo que es interesante que uno de los objetivos del presidente Trump a tomar las riendas del poder era reducir la inflación, al igual que el costo de los productos básicos en Estados Unidos, algo que ha culpado a su antecesor varias veces. La imposición de aranceles tiene una lógica de que va a hacer a la economía estadounidense más competitiva. Pero debido, como lo dije, a la integración de las cadenas de suministro regionales, vamos a tomar el sector automotriz como un ejemplo. Las autopartes cruzan la frontera entre México, Estados Unidos y hasta cierto punto también con Canadá 6, 7, 8 veces. Muchos de esos vehículos incluso se venden en Estados Unidos. Si un arancel se le impone cada vez a la autoparte cuando cruza la frontera, evidentemente los consumidores estadounidenses van a enfrentar un costo extremadamente elevado de un vehículo. Ahora, pero también podemos hablar del sector agrícola.
mitad de las frutas y de las verduras que llegan a Estados Unidos vienen de México. El 90%, por ejemplo, de los aguacates que se venden en Estados Unidos provienen de México. Entonces, cualquier arancel que se le ponga a estos productos evidentemente va a causar pues un incremento sustancial en los productos que consumen los estadounidenses. Pero también creo que van a haber pues un fuerte impacto, como lo mencioné, no solamente en cuestiones comerciales, debido a que sí es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, pero creo que va a venir acompañado de fuertes problemas en el sector migratorio, en cuestiones de seguridad. Y hay que ser muy claros aquí, Daniela y Alejandra, que el que más se va a beneficiar o puede tomar ventaja de esta situación son países como China, en un momento en el cual Washington, tanto los demócratas como los republicanos, están firmes en contrastar, en competir y en debilitar a China como su rival comercial y más importante a nivel internacional. Creo que esto disminuye el potencial de América del Norte y también de Estados Unidos de poder enfrentar a una China cada vez más empoderada. Directora, quisiera hacer énfasis precisamente en ese tema migratorio porque ya usted lo mencionaba, la medida surge al Trump declarar una emergencia nacional con el argumento de combatir la entrada de fentanilo y de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo se explica entonces esta medida y qué se espera que suceda con los países involucrados para que cambie la decisión? Yo creo que lo que hemos visto en estas últimas semanas que llegó Trump a la Casa Blanca es que las deportaciones masivas van. Y cualquier país que no decida cooperar con Estados Unidos para deportar a sus nacionales o incluso a aquellos individuos de tercer países van a enfrentar medidas coercitivas como las que hemos visto. Incluso lo vimos en el caso de Colombia la semana pasada. Yo creo que los países, específicamente en el caso de México, están cooperando. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló un plan que se llama México te abraza, en donde no solamente le otorga 2,000 pesos o equivalente a $100 a cada migrante que llega a territorio mexicano, sino que también ha desplegado pues una serie de albergues no en toda la frontera entre México y Estados Unidos, pero me parece que no es un plan integral suficiente para realmente reintegrar a la cantidad que se espera de migrantes que lleguen de Estados Unidos a México. Alrededor del 45%, es decir, alrededor de 5.3 millones de indocumentados son mexicanos en Estados Unidos y naturalmente el gobierno de Donald Trump va a empezar o va a tratar de empujar a los mexicanos debido a la proximidad geográfica. Creo que es un tema, la migración. El presidente Trump ganó por dos cosas fundamentales, la migración y la economía, y creo que está haciendo que sus promesas se cumplan, eso sí, con daños colaterales como lo mencionamos y con un deterioro profundo con sus aliados más importantes en la región. Pues directora Lila, muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol para conocer este interesante análisis de su parte cuando se conocen las nuevas medidas arancelarias de parte de Estados Unidos. Al contrario, muchas gracias y un saludo a todo su público. Y a propósito, revisemos las cifras y productos que tendrán aranceles de Estados Unidos, principalmente a la industria de automóviles y autopartes, ya que en el último año se importaron desde México 87 billones de dólares en automóviles y más de 64 billones en autopartes. Además, los vehículos fueron el segundo producto más importado desde Canadá, con un total de 34 billones de dólares. Los alimentos y bebidas, especialmente los importados desde México, verán un aumento, productos como frutas, verduras, cervezas, carnes y leche. Además, el petróleo y gas importado de Canadá y México, que representan el 70% del suministro de Estados Unidos, también enfrentará incrementos, 25% para México y 10% para Canadá. El aumento en los aranceles a productos de China impactará especialmente al sector tecnológico, que importó más de 1,4 billones de dólares a los Estados Unidos. Con este panorama económico y los nuevos aranceles, se espera un incremento en los precios de los productos para los consumidores estadounidenses. Ante esta situación, también evaluamos las consecuencias de la medida para nuestro país. Por eso saludamos a esta hora a Ángela María Orozco, exministra de Comercio Exterior y Transporte. Doctora Ángela María, bienvenida. Y bueno, comencemos por analizar ese panorama para Colombia en medio de esta guerra comercial y arancelaria entre Estados Unidos con sus vecinos, Canadá, México y también China. ¿Qué tanto nos puede afectar? Pues miren, yo creo que esto no es una cosa que va a afectar solo a Colombia, sino al mundo entero.
Como ustedes saben, estas medidas habían sido anunciadas por el presidente Trump en su programa de campaña. Es más, el 20 de enero que se posesionó sacó un memorando sobre lo que iba a ser su política comercial dirigido a, digamos, todos los secretarios de gabinete que tenían que ver con el tema, pero iban desde Homeland Security hasta el secretario de Comercio, hasta el ministro, al USTR, es decir, dando los lineamientos de esta política y advirtiendo que se iba a enfocar a los países con los que tenía fundamentalmente déficit comercial para eliminar ese déficit comercial. Para lo cual iba a evaluar si iba a poner aranceles, iba a mirar otras medidas, iba a evaluar si algunos países estaban manipulando la tasa de cambio y que tendrían que llevarle recomendaciones porque ese era como el corazón de la política. Desafortunadamente, y por un hecho desafortunado, eso que ya estaba redactado sin nombre, porque en todo caso lo iban a hacer, pues Colombia levantó la mano y hubo el domingo, hace una semana, una crisis donde hubo una amenaza de aranceles para Colombia. Esa amenaza no ha cesado y esa amenaza en cualquier momento se hace efectiva. Hay que ser muy cuidadosos en el manejo de las relaciones porque así como México depende muchísimo del mercado de Estados Unidos, así también Estados Unidos es el 32% de nuestras exportaciones no mineroenergéticas y el 29% de nuestras exportaciones totales. Y cuando uno mira las exportaciones no mineroenergéticas que llegan son intensivas en empleo. Y aquí estamos hablando de flores, de café, de banano, de construcciones, todo lo que es ventanería, de azúcar, de aceite de palma, de transformadores eléctricos. Ahora, es evidente que esta medida es una medida que además va a afectar la economía de Estados Unidos. No tanto por lo que eventualmente nos pueda suceder a nosotros, sino por que ellos vienen desde hace 40 años construyendo una economía integrada. Y es una cadena de valor que está totalmente integrada, como mencionó la experta anterior que habló con ustedes del Wilson Center, donde los carros van y vienen varias veces, porque van y vienen insumos y van y vienen autopartes en la cadena de valor automotriz y tienen insumos de los tres países. Eso es algo que es producto del NAFTA y de tantos años del NAFTA. Evidentemente, esto va a romper cadenas de valor, esto va a encarecer la economía interna de Estados Unidos y pues uno lo único que puede esperar es que el impacto que se genere logre que reevalúen ese tipo de políticas. Claramente no solamente es violatorio del NAFTA, sino también de la Organización Mundial del Comercio, pero ese no es el tema. Ese es un debate complejo, puede haber paneles, inclusive puede haber órdenes ejecutivas, muchas de estas órdenes ejecutivas pueden ser sometidas a demandas al interior de Estados Unidos y no sabemos si van a favorecerlas porque efectivamente violan algunos de los tratados internacionales suscritos, como ha pasado con la orden ejecutiva diciendo que no volvían a ser la gente, digamos, los nacionales de nacimiento de los hijos de inmigrantes ilegales. Por ejemplo, eso está suspendido por un juez de un distrito, esa orden ejecutiva. Entonces, puede haber muchas cosas, pero lo que es cierto es que nosotros estamos en riesgo de que eso suceda y claramente tenemos que tener una política exterior cuidadosa. Yo nunca voy a justificar estas acciones. Creo que además una persona que es convencida del multilateralismo como yo le parece mal, pero eso no significa que no sea una realidad y ante esa realidad tenemos que encontrar la mejor manera de navegar las aguas. Doctora Ángela María, en medio de esta guerra arancelaria, ¿podría nuestro país sacar alguna ventaja comercial y tenemos también la capacidad para responder a ello? Debería y, digamos, en un escenario normal, creo que uno diría es una gran oportunidad porque podemos entrar a suplir algunos de los productos que suple México y que también nosotros producimos. Ahora, la pregunta que uno se hace es si va a haber inversiones que hagan eso, teniendo en cuenta que sí tenemos una espada de Damocles permanente de que también nos pueda pasar a nosotros. Entonces, si bien yo lo veo como, puede verse como una oportunidad, no creo que sea una gran oportunidad, porque hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en nuestra relación bilateral. Creo que a lo que nos llama es a tratar de llamar a la calma y a tener una estrategia pues muy similar y aún más agresiva de cuando Colombia fue certificada en la presidencia del presidente Ernesto Samper, y que también su visa fue revocada y que Colombia estuvo en permanente amenaza de recibir aranceles,
Yo en ese momento era vicepresidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y con Marisabel Patiño y todo el gremio floricultor hicimos un enorme trabajo permanente en Estados Unidos para lograr que no nos pusieran aranceles, ya que todo el tiempo estuvimos amenazados de eso después de que nos desertificaron. Pero ese ejercicio que hay que hacer con el gobierno americano también hay que hacerlo con el gobierno colombiano. Uno lo que sí no puede es seguir toreando y rotando a los presidentes para que se sigan peleando y para que siga habiendo algo que políticamente puede ser temporalmente rentable para ambos, porque pues siempre hay gente que le fascina el nacionalismo, pero que al final del día los únicos que perdemos somos los ciudadanos colombianos y los ciudadanos de Estados Unidos. País. Pues mucho cuidado, como ha dicho usted también, la amenaza no ha cesado, la amenaza puede ser efectiva. Muchas gracias, doctora Ángela María, por su tiempo aquí con Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Daliana, y buen día.